Buenas, ¿cómo andan? Nada, acá otro teórico. Bueno, el de hoy es medio largo, extenso en cuanto a contenido, así que bueno, lo que hice fue hacer un recorte eh, para el vivo, lo tengo en el machete. Vamos a ir viendo punto a punto lo que vamos a ir tratando. Igual el material teórico está bastante claro, así que no se hagan dando problema, lo que sí tiene muchos puntos, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a ir es desarrollando los puntos y después, en el caso de que en duda, bueno, siempre están los vivos para poder resolver esas posibles inquietudes que queden, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver oncología, cuidados paliativos, duelo y el rol de la T. Como ven es bastante, así que bueno, vamos a empezar por oncología. ¿A qué se refiere la oncología? Cuando hablamos de oncología, habla de una disciplina. Esta disciplina es la encargada de detectar, combatir y controlar el cáncer, ¿no? En cuanto al tratamiento, lo que podemos decir que en su primer momento hay una cuestión de control, que es la biopsia, ¿no? Es cuando se saca un pedacito, ¿vieron? Del tumor, se lleva a analizar y se ve. Se analiza qué es lo que sucede. Pueden ser tumores tanto malignos como benignos. Después vamos a ver bien qué es cada uno. Y después, bueno, en el caso de detectar que realmente hay un cáncer, se emplean diferentes tipos de tratamientos, ya sea cirugía, que es básicamente la extracción de ese tumor, la quimioterapia y la radioterapia. La radioterapia básicamente son rayos X que se emplean sobre el tumor y se emplea generalmente cuando los tumores son chiquitos, ¿no? Después, en general, se aplican todas a la vez, ¿no? En diferentes etapas, pero se van usando todas estas técnicas para tratar el cáncer en el caso que sean malignos. Bien. Bueno, pero ¿qué es un cáncer? ¿A qué definimos cáncer, no? Bueno, cáncer sería como el conjunto de enfermedades donde lo que se observa es un proceso descontrolado de reproducción celular. Esto quiere decir que las células empiezan a reproducirse por diferentes motivos de una forma acelerada, ¿no? Entonces se aceleran y crecen en tamaño y en tal dimensión que pierde la función principal, básicamente, de la zona que fue afectada, ¿no? Por ejemplo, no sé, supongamos que es un cáncer de pulmón, bueno, empieza a crecer esta masa en forma descontrolada, lo cual hace que el pulmón ya no tenga la función que debería tener, por lo cual no podemos respirar, básicamente. Bien, y así con las diferentes zonas. Bueno, como dijimos, tenemos los tumores benignos y malignos. Dentro de los tumores benignos, lo que tiene es que este crecimiento del que le hablé es lento. Es lento y no se distribuye a otros tejidos, ¿no? Por lo cual es más fácil tratarlo. Es más, o sea, como que el crecimiento es tan lento, no infiere. Por eso la radioterapia que decía en un primer momento es la más usada en cuanto a estos tumores, ¿no es cierto? Después tenemos los tumores malignos. Estos son lo que normalmente se denominan como cáncer. Esto de crecimiento es muy rápido, es muy acelerado y no solamente que se acelera, sino que se empieza a distribuir por las zonas aledañas a donde surgió. Entonces interfiere con el funcionamiento de otros sistemas también, ¿no? Lo que tiene que a través de este crecimiento y esta distribución es muy difícil su extracción cuando están en etapas ya eh, grandes, ¿no? Y lo que tiene también de feo es que puedes extraerlo, puedes hacerle todos los tratamientos y que sacarlos casi en su totalidad, pero eso no implica que no aparezca nuevamente. El cáncer maligno puede llegar a aparecer luego, a pesar de haber sido controlado en una primera instancia. Bueno, dicho esto, lo que tenemos que ver son los factores de riesgo, aquello que de alguna forma le da posibilidad al tumor de aparecer, ¿no es cierto? Estos serían los factores genéticos, por ejemplo, el ADN uno puede tener cierta predisposición a que ciertas células tiendan a trabajar mal si son expuestas a determinadas cosas, ¿no? Eso ya está en los genes y si nos ponemos
en situaciones de riesgo tiende a producirse el tumor, ya sea tanto maligno como benigno. Después tenemos los factores biológicos. Esto habla de que ciertos virus o bacterias pueden generar heridas, ¿no? Y que el cuerpo, al intentar recuperarse y luchar contra estos bacterias o virus, empieza a reproducirse en gran medida y esto genera nuevamente un tumor. ¿Bien? Después tenemos los factores químicos. Factores químicos básicamente es exponerse a factores químicos que son dañinos para el sistema y que al defenderse pueden traducirse en la formación de tumores. Ejemplo, el fumar, ¿no? Uno cuando fuma, a la larga, todos los químicos que trae el tabaco del cigarrillo, o sea, empiezan a interferir en el funcionamiento normal del sistema, por lo cual el cuerpo se defiende y esta defensa es la reproducción de células y esta reproducción de células puede perder el control y crecer en forma así, como en magnitud, y al crecer tanto se convierte en un tumor, ¿no es cierto? Y después tenemos los factores físicos. Los factores físicos es, por ejemplo, el exponerse a radiación, ¿no? De diferentes tipos. Uno diría como, ¿cómo te expones a radiación? Bueno, la gente que trabaja sacando placas, ¿vieron cuando nos quebramos los dedos o algo así? Está bajo toda una capa de protección porque esa radiación con el tiempo puede llegar a afectar y transformarse en tumores, por lo cual están súper protegidos para no adherirse. No es que es una planta nuclear que explota, sino que la radiación, el simple hecho de una placa no nos hace nada, pero una persona que trabaja sacando placas todos los días durante 10 horas se expone inevitablemente a cierto mínimo, pero se involucra de alguna manera con su trabajo y queda pegado, ¿no?, a eso. Y si no fuera por todas las medidas de protección que se toma, podría generar tumores. Bien. Bueno, eso es un resumen básicamente de lo que sería la parte de oncología. En los apuntes la van a tener más definida, van a ir punto por punto, es un detalle. Acuérdense que yo lo que estoy haciendo ahora es una guía de lectura por el hecho de que son muchos los temas, entonces básicamente lo que hago es puntear cada temita. Bien. Bueno, pasamos al siguiente tema, que son los cuidados paliativos. ¿De qué se tratan los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos, una palabra medio extraña para mí pronunciar, lo que se enfocan es en mejorar la calidad de vida del paciente que tiene una enfermedad grave, como el cáncer, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Estas enfermedades suelen ocasionar trastornos en diferentes áreas de la persona, que ahora vamos a pasar a describir, y nosotros estamos ahí para ayudarlos a superar esta instancia, a brindarle una mejor calidad de vida, que pueda pasar por toda esta situación lo mejor posible, ¿no es cierto? No es que estamos ahí para curar ni sanar a nadie, sino que estamos ahí para ayudar a acompañar a que puedan pasar lo mejor posible por ese momento. Bien, esto se puede dar en diferentes lugares. Podemos ir a hospitales donde están atravesando por esa crisis, o podemos hay tratamientos más ambulatorios donde el paciente está en la casa y de repente va a hacerse la sesión de quimioterapia o la que fuera y nosotros lo acompañamos y estamos ahí, o en la casa propiamente dicha donde estamos ahí en los cuidados generales, ¿no? Como dije, este tipo de enfermedades trae consecuencias en diferentes áreas. Las principales serían la física, la emocional y la espiritual. Bien, y sobre esas áreas es donde nosotros vamos a trabajar. Voy a pasar a describir brevemente cada una, más o menos con qué nos encontraríamos, ¿no? De repente en lo físico vamos a encontrar que el paciente tiene mucho dolor, cansancio, falta de apetito, náuseas, vómitos. Nosotros tenemos que estar ahí, acompañar, apoyar emocionalmente para que atraviese esto lo mejor posible. No es nada lindo pasar por eso y no tenemos forma de evitarlo tampoco, pero sí podemos ayudarlo ahí a estar, que esté con alguien presente y se sienta acompañado, ¿no es cierto? Ayudarlo también a ver la realidad, ¿no? Qué es lo que está pasando y que lo lleve lo mejor posible. En cuanto a lo emocional,
nuestro trabajo, tanto el diagnóstico como el tratamiento, lo que va a generar va a ser depresión, ansiedad, miedos, no solo en la persona, sino también en la familia, ¿no? Entonces nosotros estamos ahí con la escucha, con la palabra, ¿no? Estamos ahí empáticamente, eh, en la posición de nuestra profesión, ¿no es cierto? Se acuerdan siempre de no manejar la transferencia y la contratransferencia, que no estamos ahí para curar a nadie, sino para acompañar de una forma profesional, pero estamos ahí para acompañar a la familia y al paciente a que pase por estas situaciones de depresión, de ansiedad, de miedo, de estrés, lo mejor posible. Y después están las características espirituales. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente estamos hablando de generalidades. Cuando una persona, una familia atraviesa por esta situación, lo que busca es un significado de la vida, ¿no? Se apoya quizás en diferentes creencias y valores que tienen. Y nosotros estamos ahí para apoyarlo y ayudarlo a que explore sus creencias y sus valores. ¿No? Que explore sus creencias y valores para que de esa forma pueda sentarse mejor el yo y de esa manera pueda atravesar mejor toda esta situación. Bien. En general estamos ahí para que tanto los pacientes como su familia puedan salir adelante, tengan el apoyo necesario y mejorar la calidad de vida. Como ven, todo nuestro trabajo, nuestra área, no implica, eh, no va a haber un progreso grande, sino lo que estamos ahí es para que logren atravesar ese momento de la mejor forma que sea posible. Nuestro trabajo está ahí en la escucha, en estar en la escucha, en la conversación, en la escucha empática, ¿no? Es ponerlo en ese lugar del otro y desde ese lugar aportar nuestro conocimiento y nuestro acompañamiento lo mejor que sea posible. Siempre hay que tener en cuenta lo que es transferencia y contratransferencia, porque estos vínculos son muy fuertes y podemos quedar muy pegados, entonces hay que tener siempre en cuenta para qué estamos ahí, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol en esa posición? Bueno, entramos ahora en un nuevo tema, pero que está en relación a todo lo que estamos viendo, que es el duelo. ¿No? El duelo lo podemos definir como un proceso que atraviesa una persona ante la pérdida de alguien o algo que quiere, que tiene mucho afecto y es cotidiano en su vida. Bien, digo algo o alguien porque no solamente el duelo implica un proceso ante la muerte de alguien, sino que puede implicar la muerte, el trabajo, la separación y hasta el diagnóstico de una enfermedad grave, como el cáncer, por ejemplo. Bien. Entonces, todo este proceso tiene ciertas etapas por las cuales uno tiene que atravesar. No quiere decir que se van a dar todas en forma progresiva, sino que son etapas por las cuales uno tiene que atravesar para poder sobrellevar el duelo y poder encaminar su vida nuevamente. Bien, estas fases, hay varias teorías. Hoy voy a agarrar una que la divide en tres. Pero se dan en todo lo mismo, ¿no? Lo que cambia es la división simplemente del proceso, ¿no? Entonces, en estas fases que tiene este proceso, vamos a empezar por la primera, que es la evitación. La evitación es el deseo de evitar lo terrible del hecho, ¿no? Uno es incapaz de comprender lo que ocurrió, por lo cual existe una negación muy grande. Es como no acepta, no tiene las herramientas necesarias para procesar lo que está pasando, por lo cual usa un mecanismo de defensa que justamente es la negación y de esa forma intenta evitar el dolor, ¿no? Lo niega. Pero bueno, llega un momento que esta negación, por más fuerte que sea, la realidad nos golpea y la negación no se sostiene, por lo cual cae y entramos en la próxima fase, que es la confrontación, ¿no? ¿Qué es la confrontación? Es confrontarnos con la realidad. Está ahí, está presente eh, y está envuelta de depresión, ¿no? O sea, se cayó el velo de la negación, por lo cual toda esta etapa está enmarcada básicamente por la depresión. La depresión puede manifestarse de diferentes formas.
hay miles de formas de cómo se manifiesta la depresión, pero sí tenemos que tener presente que toda esta etapa sí está encuadrada en la depresión porque la confrontación es básicamente darnos cuenta conscientemente que lo que pasó, pasó, ¿no? Y ante esto aparecen diferentes tipos de emociones. Y dentro de estas emociones hay dos principales. Vamos a empezar por la primera, que es la rabia, la ira, por llamarlo de alguna manera. Esta rabia e ira puede ir dirigida hacia cualquier cosa o persona, ya que todavía no podemos definir muy bien. Muchas veces esta rabia se da hacia uno mismo, ¿no? Por el no haber podido ayudar, por el no haber podido estar, y uno empieza a racionalizar diferentes cosas por lo cual ¿no? Tiene mucha rabia, e incluso la rabia se puede dar hacia la persona que murió por diferentes motivos, pero puede llegar a aparecer. Es una rabia casi irracional, porque es un mecanismo de defensa ante la confrontación de lo que está pasando. Bien, el segundo sentimiento o emoción que puede aparecer en gran medida es la culpa, ¿no? Esta culpa puede ser la culpa de que hasta incluso del estar vivo, ¿no? Una culpa porque yo estoy vivo y la otra persona que yo quiero no. ¿No? Entonces, sea un sentimiento de culpa del sobreviviente que se llama. Eh, por no haberlo protegido como debía, por no haber estado, por no haberlo escuchado, ¿no? Y así pueden surgir millones de maneras de por qué aparece esta culpa. Todo esto, fíjense en que aparece en un momento donde uno tiene que confrontar la situación porque la negación ya no alcanza. Entonces, la psiquis encuentra diferentes herramientas y estas herramientas, por lo general, son la ira y la culpa, la cual, como habrán notado, puede dirigirse hacia cualquier lugar porque no son racionales. Son herramientas que nuestro aparato psíquico desarrolla para poder confrontar la situación, ¿no? La última fase es la fase del establecimiento. ¿Qué es lo que dice esto? Es la aceptación de la pérdida. Es cuando ya pasamos por la ira, pasamos por la culpa, pasamos por la negación y no nos queda otra que aceptar la situación, ¿no? El individuo empieza a examinar la situación, a ver la situación, a sentirla y logra de alguna forma despegarse de estos sentimientos de ira y de culpa, y la depresión se transforma capaz en tristeza, en extrañar, ¿no? Eventualmente aparecen ciertas recaídas, pero básicamente en esta fase lo que uno hace es volver a establecer su vida desde esta nueva forma, donde ese ser querido ya no está, ¿no? Entonces, por eso es establecimiento, ¿no? Porque establece una nueva forma de cómo vivir, cómo seguir adelante uno sin la otra persona, ya aceptando que esa persona no está y ya habiendo atravesado por las diferentes fases que fuimos nombrando. Lamentablemente no hay atajos, no hay forma, ¿no? Nuestro psiquismo va trabajando como en un proceso donde va atravesando las diferentes etapas para ir desarrollando las herramientas necesarias para poder ir avanzando en todo este proceso. Bien, y lograr establecerse nuevamente y seguir de alguna forma con la vida ya sin esa persona querida. Bueno, ya atravesado toda esta parte más teórica, vamos a ver cuál es nuestro rol en estas situaciones, ¿no? Fíjense que el cáncer, los cuidados paliativos, el duelo en sí están todos relacionados, ¿no? Por eso se dan de forma conjunta. ¿Cuál es nuestro rol como AT? Lo que hice fue puntear ciertas ideas generales, en el teórico están más desarrolladas, pero ya lo venimos viendo, ¿no? Entonces ya creo que más o menos lo van manejando. Igualmente las voy a ir nombrando y quizás desarrollando un poquito, ¿no? Me hice una listita, así que la voy a leer, no le voy a mentir. El primer punto es acompañar, en hacer llevadero y superable el sufrimiento, ¿no? Eso implica, como decíamos, estar ahí, usar nuestras herramientas para hacer lo más llevadero posible la situación de sufrimiento de la persona y su familia, ¿no? Algo importante es que siempre hay que adecuarse al caso. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una receta, no hay una fórmula que yo les pueda dar de cómo
de cómo hacer esto, cómo hacer más llevadero la situación de la persona. Porque como sabemos, cada persona es singular y cada situación es singular. Por lo cual nosotros tenemos que adecuarnos a la situación en particular y desde ese lugar actuar, ¿no? Para eso necesitamos cierto reconocimiento del paciente y la familia para poder ver por dónde movernos, ¿no es cierto? Eh, bueno, esto implica brindar la contención, ¿no?, al paciente desde el lado emocional. Por eso le digo que es el ir viendo y tanteando, es trabajar desde lo emocional y de esa forma lograr que la persona se exprese, ¿no? Y al expresarse, desde ahí podemos empezar nuestro trabajo de acompañar y hacer más llevadero y superable la situación. Eh, Obviamente trabajamos desde un lugar de la empatía. La empatía es nuestra herramienta fundamental. Al ponernos en el lugar del otro podemos hacer que el otro se sienta acompañado y contenido y de esa forma va a lograr expresarse, sentir, llorar y diferentes situaciones de ira, enojo como vimos, pueden ocurrir miles de cosas, que cada cosa va a ser muy, muy particular. Pero lo más importante es que la persona se sienta acompañada en esta situación y no acompañada simplemente porque alguien está al lado de ella, sino acompañado desde el lugar de la contención, de la escucha. No damos respuestas, escuchamos, asistimos, estamos ahí para lo que necesite. Bien, no damos respuestas mágicas, no trabajamos desde la teoría, no le damos soluciones mágicas, sino que le damos el lugar a que se exprese, que se sienta, que se encuentre en esta nueva situación. Bien, y todo esto desde un lugar empático. Lugar empático donde uno se pone en el lugar del otro sin dejar de ser uno mismo, porque si no, le estamos quitando a la persona la posibilidad de ser y de expresarse y nosotros nos podemos perder y perdernos en la relación, ¿no?, transferencial y de esa forma involucrarnos por demás. Nos vamos a involucrar y vamos a trabajar desde la empatía, pero desde un lugar profesional. Bien, bueno, básicamente hicimos un recorrido por todo el teórico. Como ven, es bastante, son como bastantes temas, pero no son difíciles de entender, sí son muy difíciles de llevar en la práctica, ¿no? Para esto necesitamos mucha experiencia, estar muy seguro de lo que hacemos porque podemos quedar muy atravesados por ese tipo de situaciones. Igual en el teórico está muy bien escrito, está muy bien desarrollado todo ese tipo de situaciones, por lo cual nada, este teórico fue una especie de ayuda, de guía de lectura. Sí les aconsejo que lean el material bastante y que vean los videos bastantes veces, porque lo que hago es puntear básicamente dónde apuntar el ojo, ¿no? Dónde apuntar y leer y desde ahí internalizar. Bien, igual en el vivo siempre doy un pequeño recorte, así que vamos a tener ese recorte en el vivo y si saben que si tienen alguna duda simplemente se pregunta y la vamos a ir respondiendo en la medida que se pueda. Bien, bueno, sin nada más que decir, los dejo, así que nada, ya saben, siempre y cuando no sea necesario, no salgan. Nos vemos.